Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. La Policía Nacional ha encontrado en un domicilio de Torremolinos, dentro de una pared, los restos de una persona a la que mataron y escondieron hace unos años. Los investigadores creen que estamos ante otro crimen machista. Sospechan que esos son los restos de una mujer que desapareció en 2014 porque el piso en el que los encontraron es el ático donde vivía el hombre detenido hace 3 semanas por matar a su última exnovia. Este individuo confesó que había asesinado a otra mujer hace años, así que todo apunta que el cadáver que ha aparecido ahora es el de su expareja de entonces, la chica que desapareció en 2014. Torremolinos es pues esta mañana uno de los escenarios que devuelve a la actualidad la violencia machista, aunque hay más noticias que nos llevan a Badalona, donde en los últimos 10 meses se han producido allí 5 agresiones sexuales a menores, 4 en el mismo lugar, en el centro comercial Magic de este municipio de la provincia de Barcelona. Hablamos de 5 violaciones o agresiones a menores cometidas en la mayoría de los casos también por menores. La última fue el sábado en la playa. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Es evidente que hay una suma de agresiones sexuales a menores en el mismo lugar, así que los Mossos d'Esquadra se van a reunir mañana para analizar qué está pasando en Badalona. Va a haber también una reunión entre representantes del Ayuntamiento de la ciudad y de la Generalitat antes de aprobar una declaración institucional de condena de estas agresiones. Y mientras tanto, el Tribunal Supremo se va a volver a reunir hoy para fijar doctrina en la aplicación de la ley del solo sí es sí después de las rebajas de condena a agresores sexuales. En casi la mitad de los casos que está estudiando ahora el Supremo, la víctima era menor de edad. Pedro Jiménez. El Supremo retoma la reunión en pleno para fijar doctrina sobre la aplicación de la ley del solo sí es sí. Son casi una treintena de recursos y en más de la mitad de ellos la víctima es menor de edad. Ayer hubo debate técnico, pero no se votó la decisión final. Los magistrados se pronunciaron sobre el valor de la disposición transitoria que establece que hay que mantener la pena al reo cuando esté dentro de la horquilla que prevé la nueva ley. Esta es la tesis que han defendido la Fiscalía y el Ministerio de Igualdad. El Ministerio Público también cuestiona que algunos tribunales se hayan agarrado a la reforma para rebajar la pena de prisión a agresores sexuales, pero no hayan aplicado también las penas accesorias que contempla, por ejemplo, la retirada de la patria potestad. Sobre todo esto se tiene que pronunciar el alto tribunal. Desde la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí se han producido más de 1 millar de rebajas de condena. 108 de esas rebajas han supuesto la excarcelación del violador. Las políticas de igualdad han llegado a la campaña electoral. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo que si gobierna va a derogar la ley trans y que, entre otros, le sobra al Ministerio de Igualdad. España necesita que la ministra de Igualdad y la secretaria de Estado de Igualdad no se dediquen a hacer selfies de turismo en Nueva York, no se dediquen a implantar su soberbia sectaria ni a aprobar leyes en contra de la igualdad real y efectiva de las mujeres. El Partido Popular quiere fusionar además educación con universidades y con cultura. Y el PSOE le reprocha que base su campaña, según María Jesús Montero, en infundios. Probablemente el señor Feijóo se siente más cómodo en una campaña que se desarrolle en el insulto, en la mentira, en el infundio. Fuera de España, hasta ahora la noticia sigue en el sur de Ucrania por la voladura de una presa enorme del río Dnieper. 24 horas después, hay 80 localidades afectadas. Naciones Unidas convocó anoche de urgencia al Consejo de Seguridad y además de las acusaciones cruzadas entre Rusia y Ucrania, escuchamos cómo la ONU hablaba de crimen de guerra. Pero sin responsabilizar directamente a nadie. Bayo, buenos días. Buenos días. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, reconoce que no cuenta con información independiente sobre la voladura de la presa. Aunque no ha dudado en apuntar que esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania, un guante que recogía inmediatamente el embajador ruso ante la ONU, hablando de paranoia por parte de Occidente y de una campaña de desinformación contra su país por parte de Kiev, que habla de un acto terrorista. Lo cierto es que hasta ahora nadie confirma al 100% quién podría estar detrás de la voladura de la presa de Novakayovka. Sí sabemos que hay miles de civiles afectados por la crecida del río Dnieper, decenas de poblaciones anegadas y al menos 7 desaparecidos en la provincia sureña de Jersón. Es miércoles, es 7 de junio. Sobre el terreno, las consecuencias que puede tener el ataque a esta presa no solo pueden afectar al suministro eléctrico de la central nuclear de Zaporilla, de las más grandes de Europa, también puede paralizar gran parte de la economía de toda la zona que ya de por sí está afectada por la guerra. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Las consecuencias de la destrucción de la presa de Kajovka durarán años. Ya es una catástrofe para los evacuados. Los directamente afectados pueden ser más de 40.000, según Ucrania, y eso al margen del desastre medioambiental por el vertido de 100
150 toneladas de combustible al río Níper, que ya están contaminando las zonas inundadas. A eso hay que sumar el daño que la pérdida de este agua va a provocar en el sector agrícola y también en la central de Zaporilla. Aunque no hay riesgo inmediato en esa planta nuclear, según Rafael Grossi, jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica, que volverá al complejo en los próximos días. En lo militar, ambos bandos tendrán que mover recursos, aunque el momento en el que se produce el supuesto inicio de la contraofensiva ucraniana beneficia a Rusia. José Manuel Pérez Triana es experto en seguridad internacional. Ahora, pues la atención, la energía y el foco del gobierno ucraniano no es la ofensiva, es esta catástrofe que imposibilita las operaciones militares allí. Moscú tendrá que llevar agua a Crimea de otra manera. La península recibía el 85% de su suministro desde esa presa. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, muy buenos días. Además de las consecuencias que nos acaba de contar Pablo, que pueden tener las acciones de guerra como esta voladura de la presa, está también el número de personas que sufren ataques como este. De hecho, un nuevo estudio que se acaba de publicar ahora ha actualizado la cifra de víctimas de conflictos armados en 2022. Ese número se duplicó el año pasado respecto al anterior. Y solo en Ucrania se estima que han muerto 80.000 personas. Ángel Villascusa. 237.000 personas han muerto en 2022 como consecuencia de las guerras en todo el mundo. Es el dato más alto desde el genocidio de Ruanda. Lo explica Shaun Davis, investigador de la Universidad de Uppsala, que ha publicado este miércoles el informe. Es el año más violento desde 1994. Supera incluso los episodios más cruentos de la guerra de Siria, explica este investigador. Las guerras en Ucrania y en Etiopía han provocado un aumento del 97% de muertes por conflictos. Juntas, estas dos guerras suman 180.000. Los investigadores cifran en 80.000 los muertos en Ucrania entre bombardeos y ejecuciones, y en Etiopía, en las luchas entre rebeldes y el gobierno, unas 100.000. Además, el informe también destaca que el Estado Islámico sigue activo, aunque en África y no en Oriente Medio. El ISIS ha matado a 12.000 personas este 2022. Y vamos ahora hasta Castilla y León, porque hoy se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad el dictamen del Tribunal de Justicia que anula la medida de Vox para flexibilizar el movimiento de las vacas con tuberculosis. Después de que los ganaderos intentasen asaltar por la fuerza la sede de la Junta en Salamanca por esa orden de sanidad que les impedía sacar las vacas de la comunidad, ahora hemos escuchado un cruce de acusaciones entre la Junta y el Gobierno central que le reprocha a Mañueco que su gobierno haya actuado en contra de la normativa europea, de la normativa nacional, asumiendo así el riesgo que puede tener en la salud. Radio Valladolid, Mario Alejandre, buenos días. Buenos días. La Junta se empeña en vender esa resolución como una suerte de victoria frente al Ministerio porque el Tribunal Superior autoriza de nuevo el movimiento de ganado, pero en realidad lo que hace es obligar al Gobierno autonómico a cumplir la legislación que vulneró al flexibilizar unilateralmente las medidas de saneamiento. Luis Miguel González, consejero de la Presidencia, Virginia Barcón es delegada del Gobierno. También decae la eficacia de la orden ministerial. En conclusión, volvemos al statu quo justo existente con anterioridad. Es que se está haciendo un daño terrible a los ganaderos, a la imagen, a la marca, a la reputación. Precisamente los ganaderos están a la espera de una reunión con la Consejería de Agricultura, que sigue guardando silencio para buscar soluciones ante una normativa que lleva décadas en vigor pero que dificulta, insiste, en la viabilidad de muchas explotaciones. Y mientras el Partido Popular negocia con Vox la investidura en Baleares, en Canarias, donde ganó las elecciones el PSOE, los populares ya han cerrado un pacto con Coalición Canaria. El PP se queda allí con la vicepresidencia y, por tanto, no va a dejar gobernar a la lista más votada, pese a que esa es una petición recurrente de Alberto Núñez Feijóo. Ser Canarias, Santi Moreno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, el pacto recoge que el nacionalista Fernando Clavijo será presidente de Canarias y el popular Manuel Domínguez vicepresidente. Habrá 12 consejerías, 7 dirigidas por Coalición Canaria, entre las que estarían Sanidad, Bienestar Social y Ordenación Territorial, y 5 por el PP, Economía, Hacienda, Turismo y Educación. Ambas formaciones se comprometen también a rebajas fiscales como la reducción selectiva del IJIC, el IVA canario, del 7 al 5% y la bonificación del 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, además de la supresión del impuesto del combustible para La Palma, La Gomera y el Hierro. Mientras tanto, el socialista Ángel Víctor Torres, que fue el más votado, confirmaba en Hora 25 que se quedará en el Parlamento canario en la oposición, una decisión que trasladó a Pedro Sánchez, quien le pidió encabezar la lista al Congreso. Y en la crónica de tribunales es noticia que el juez que investiga la trama Kitchen rechaza
otra vez citar a declarar a la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Eso a pesar de que, según las grabaciones del caso, Cospedal presuntamente estaba detrás de ese supuesto entramado para espiar a Luis Bárcenas y para evitar que el tesorero filtrase información sobre la caja B del partido. La información es de Miguel Ángel Campos. Las grabaciones de los principales inculpados en el caso son reveladoras. Hablan de la existencia de un lobby del PP con poder ante la judicatura que quería tirar a matar a Bárcenas y a su abogado Liaño para impedir que filtrasen datos sobre la caja B del PP. Un lobby dirigido por un abogado del Estado, colocado al efecto por María Dolores de Cospedal. Hay que quitarse a este de medio. Quien está manejando el temilla pues es la mano de derecha, un abogado del Estado que es amigo de Cospedal, que es el abogado del Estado que puso ella ahí a llevar, digamos, todo el lobby o toda la historieta. Pero para el juez estos indicios son una justificación insuficiente, literal, para citar a declarar a la exsecretaria general del PP. Para el juez, Cospedal es un simple testigo de referencia, por lo que es inútil e innecesario citarla. García Castellón sí accede a citar hoy mismo al abogado Javier Iglesias, quien según Bárcenas le ofreció, en nombre del Partido Popular, dinero y buen trato para su esposa si callaba. De saludar a nuestros compañeros de la red de emisoras de la SER para conocer algunas noticias del ámbito local, así que hoy paramos en Valencia, en la Comunitat Valenciana. En Radio Valencia está Ana Talents. Ana, bon día. Bon día. Y en Galicia, Ricardo Rodríguez, bon día. Bon día, Ángels. Ricardo, vaya susto, ¿no? Una conductora de Lugo va con el ticket, eso de la hora, para aparcar el coche y le intentan cobrar 77.000 euros. La mujer no daba crédito, 78.000 euros, Ángels, por una hora de parking. Según reflejaba la pantalla de la máquina, tuvo aparcado su vehículo durante más de 53 años desde la madrugada de Año Nuevo de 1970. Curioso, porque ese parking abrió en 2011. El parquímetro le daba la posibilidad de pagar esos 78.000 euros con tarjeta o en efectivo. Y si optaba por el efectivo, sería con monedas de entre 5 céntimos y 2 euros y con billetes de 5 a 50 euros, menos mal. Según la tarifa, había estado aparcada allí 19.400 días, 14 horas y 34 minutos, lo que suponía un gasto de 4 euros de media por día. Bueno, al final la usuaria solo tuvo que desembolsar 70 céntimos por la hora en la que tuvo estacionado su vehículo en el aparcamiento del hospital. Fueron 100.000 veces menos de lo que le pretendía cobrar ese parquímetro. ¡Qué maravilla! En Valencia, la Sociedad Valenciana de Otorrinolaringología, que me lo habéis puesto difícil, advierte de los problemas de audición de los niños porque van con los auriculares muy altos. Sí, por poneros un ejemplo, porque habéis asistido a una mascleta, ronda los 125 decibelios, que ya es mucho. Así que 136 decibelios, que es cuando llevan los adolescentes los cascos a ese nivel, pues no os cuento. Esa intensidad de los auriculares provoca lesiones inmediatas en el oído, así que si se escucha música a más de 80 decibelios durante más de 40 horas a la semana, se pueden padecer daños en el oído, acúfenos o caídas de 4.000 hercios típicas de trauma acústico. Lo publicaba el diario Levante. Según la Consellería de Sanidad, los diferentes niveles asistenciales atendieron el año pasado en la Comunitat Valenciana más de 89.200 consultas relacionadas con problemas de audición, que es la cifra más alta en los últimos 5 años, y el número de nuevos diagnósticos por problemas de audición ha aumentado un 51%, una barbaridad. Así que mucho cuidado con oír la música demasiado alta. No subir tanto el volumen, Richie. A ver, caballero, que es incombustible. Nueva mayoría absoluta en las últimas elecciones, pero dice que va a repetir. Sí, ha conseguido el 61% de los votos y 19 concejales de 27 que tiene la corporación, pues casi sin tiempo a saborear su victoria, nos ha dejado este anuncio aquí en la SER. Y por tanto nosotros vamos a seguir nuestra marcha excepcional, porque me dejas que te lo diga, Ricardo. Sí, claro. Me voy a volver a presentar a las siguientes y tendré entre 19 y 21 concejales. En tanto los ciudadanos lo sigan apreciando, y creo que lo van a seguir apreciando mucho tiempo, y en tanto el cuerpo aguante, el cuerpo por ahora aguanta bien. Con 76 años que tiene Ángels, caballero, pues piensa ya en las de 2027, con porra incluida, que dice que mantendrá o mejorará concejales. ¿Cuál es la receta? Bueno, pues él vive la alcaldía con mucha intensidad y ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión. Breakdance, subirse a un patinete. Energía, Richie, Ana, gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Vamos con nuestra recomendación cultural para empezar el día, que hoy nos la trae Dani de la Fuente.
Hoy les recomendamos Las niñas zombie, el debut en solitario de Celso Jiménez, miembro de La Tristura. Las niñas zombie son las nietas de la Guerra Civil y su visión sobre este conflicto. Estamos haciendo un retrato del 2023. Pero no es otra obra más sobre la guerra y la dictadura. No es la Guerra Civil, que apenas se menciona la Guerra Civil, pero de alguna manera es todo nuestro pasado reciente, que nos afecta de una manera capital y que, como ha habido un pacto de olvido y de silencio... Belén, Teresa y Natalia representan a la perfección la generación millennial, sus aspiraciones e insatisfacciones, buscando la felicidad en medio de una herencia que han recibido y que no saben muy bien lo que es. Todos estos traumas que han vivido quien nos ha dado a luz un poco, esto cómo se transmite, cuánto de las cosas que no sabemos por qué nos pasan tiene que ver con lo que hemos adquirido más allá del código genético. Las niñas zombie nos cuenta la historia de Celso, un no vivo, un muerto viviente, un hombre que tuvo que renunciar a su identidad en plena guerra. Es una obra muy íntima, muy poética, visualmente muy potente, juega con las luces, los colores, los sonidos. Bueno, hay algo ahí, ¿no?, de una apuesta por un tipo de lenguaje que es verdad que es muy poético, pero que es muy claro, es una poesía muy narrativa. Esta semana está en el Conde Duque de Madrid y después le espera una extensa gira nacional e internacional, porque la han comprado ya en varios países. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.